azul. Ya logran ver la diapositiva, ¿verdad? Todavía no, le toca. Dice Juan que vamos a sacar los tres juntos. Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces dice el apartado 5.2, manejo de conflictos en los servicios. Y hablando de manejo de conflicto, tenemos que definir qué es el conflicto. Dice que el conflicto ocurre cuando individuos o grupos no obtienen lo que necesitan, quieren buscar, o quieren, buscando su interés propio. No vamos a detallar mucho el tema, yo creo que es, no vamos a conceptualizarlo de una forma diferente porque entendemos que es un conflicto, sabemos que es entre uno o más individuos, entre dos o más individuos. Y bueno, no puede haber un conflicto con una sola persona. Podemos tener un conflicto interno, pero al final esto no tiene que ver con la materia, ¿no? Entonces se habla cuando dos o más individuos entran en una situación pues no tanto de pleito, porque son dos cosas diferentes, pero sí con ideas propias, ¿no? Buscando cada quien su propio interés. Ok, dice que el conflicto tiene una presencia constante en cualquier contexto en el que hay diferentes unidades que se relacionan entre sí o de manera grupal. Dice que el conflicto es inevitable. El conflicto se desarrolla al lidiar con personas, trabajos y nosotros mismos. También hay indicadores de conflicto que nos pueden dar o nos pueden ayudar a identificar cuándo va a aparecer, cómo va a aparecer. Y existen estrategias para la solución de los mismos. ¿Okay? Los conflictos pueden minimizarse y resolverse. Hablando de esto, antes de pasar a otro tema, ¿qué piensan ustedes? ¿Un conflicto se puede anticipar? O sea, ¿podemos nosotros darnos cuenta de que va a haber un conflicto? Fernanda, ¿lo le tocó darle a Michelle que se quede así ya? ¿A Lu le tocó darle a Michelle? Sí, déjala más. Sí, puede ser. Dice que el conflicto es inevitable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto es cierto? Le voy a dar unas pantuflas. Ya la viejita le voy a decir. No, tía, no sé si se tiene que Sí, es cierto eso, profesor. No podemos evitarlo. Cuando ya va a haber un conflicto es totalmente inevitable. ¿Qué le dan ahí? ¿Qué le va a dar? Emanuel, guarda tu Es de papelito. Manuel. Es que, bueno, depende, pero al menos en los entornos laborales nunca es 100% asegurado que va a haber empatía entre todos los trabajadores y colaboradores, entonces tarde o temprano va a haber un conflicto y puede que nosotros estemos conscientes o no. No, porque Juan me Quiero dijo decir con esto que porque los tres juntos. puede que nosotros tengamos Yo saco el de dar. gente a la cual nosotros dirigimos, a la cual nosotros somos los líderes de, pero voy a ver a quién le toca. por alguna u otra razón no podemos estar siempre presentes en las interacciones que ocurren en ese grupo de trabajo y puede que mientras nosotros no estemos haya conflicto. De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es el punto que yo quería que ustedes pudieran darse cuenta. Bueno, está era muy obvio, pero los conflictos, inevitablemente, siempre que hay personas hay conflicto, ¿no? Y no hablemos de un conflicto inmediato, sino como dijo su compañero, tarde o temprano va a suceder algo que va a causar un conflicto, inclusive entre los amigos, entre las familias, siempre el conflicto es algo que ya viene a adherir. Entonces, chicos, con la explicación que nos acaba de dar su compañero, cuando ustedes son líderes o sean líderes, bueno, ya son líderes, pero hablando ya de una representación en una empresa o en su propia empresa, tienen que saber que siempre va a haber un conflicto. Pero bueno, más adelante veremos que hay dos tipos de conflicto y cada uno sirve para diferentes situaciones. Hay muchos estilos, pero estos se resumen en dos, que es el positivo y el negativo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, ¿ok? Por eso dice que el conflicto es inevitable, pero después viene indicadores de conflicto pueden identificarse tan pronto aparezcan. O sea, podemos manejar indicadores y saber dónde, cuándo y cómo poderlos resolver. Dice que en las organizaciones laborales, a los directivos y mandos en las empresas se les evalúa y recompensa por la ausencia de conflictos en sus áreas de responsabilidades.
ojo aquí, esto es muy cierto. Y hablamos no solo de... Es que cuando hablamos de conflicto no podemos solamente irnos a los golpes, ¿no? O a las discusiones, a los gritos, a los manotazos. Conflicto también puede llegar a ser una máquina averiada, una producción incompleta o fuera de tiempo, desfasada. Podemos hablar también de accidentes laborales. Entonces, todos los directivos y los mandos desde aquí de las empresas son evaluados. Si ustedes han visto, hay organizaciones, bueno, no sé si en todas las empresas, pero sí hay empresas que van midiendo días sin riesgo, ¿no? O días sin conflictos o días sin accidentes. Esto es lo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ellos esta evaluación? Porque al final su empresa también recibe una evaluación nacional. Hablamos de las ISO, hablamos de los CASEI, también hablamos de empresas que se encargan de este tipo de calificaciones, y entonces podemos empezar a hablar de empresas totalmente responsables, y bueno, ahí entraríamos en una explicación más amplia, pero a lo que voy es, tenemos que pensar, como decía su compañero, que tarde o temprano puede haber un conflicto y tenemos que tomar las medidas. ¿Qué voy con esto? Aun cuando no lo estamos hablando. Yo abro una empresa y empiezo un negocio de lo que ustedes quieran. Tienen que pensar en todos los posibles conflictos o los problemas que pueden llegar a tener y las soluciones a los mismos. ¿Okay? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Aquí es donde dice, promovemos valores anticonflicto como parte de la cultura de la empresa. Animamos a que haya armonía y vemos el tema de la satisfacción. Dice, esta es valorada positivamente en el ámbito laboral o en el ámbito empresarial. Estas son las maneras en las que nosotros podemos llegar a las personas, podemos ayudarles a minimizar los conflictos. Ojo con esto, chicos, fíjense. Ustedes ya saben, yo se los platiqué, mientras me tocó trabajar en algún tiempo en el sindicato. Una de las maneras en las que nosotros, este es mi estilo, en el que yo promovía o ayudaba a los compañeros primero a relajarse, porque luego llegaban muy, muy alterados y muy tensos, tenía que ver con la cultura de los valores. Cosa chistosa y que es muy cierto. No sé si ustedes, chicos, alguno de ustedes conoce los valores institucionales. ¿Alguien los conoce? Porque aun cuando son o los valores marcan ahí para el personal, incluye a los alumnos. Entonces no sé si ustedes conozcan los valores de la institución. A Reina le va... No, profe, yo no. Bueno, ahí se los voy a dejar de tarea. Vienen en la página del hito y también en la parte de la administración. Cuando ustedes suben a la dirección, ahí están plasmados los valores y las ISO que nos rigen y demás. Y entonces cuando los compañeros llegaban y se ponían ahí medio pesados, yo siempre les decía, a ver, compañero, de acuerdo a los valores, actuemos con esta responsabilidad. No, pero es que, a ver, si tu jefe hizo esto, está violando estos valores, o está fuera de la normatividad, pero si tú estás haciendo esto, estás en la misma condición, entonces vamos a ver por dónde lo vamos a mover. Esto, chicos, de verdad, funciona a la manera o en la forma en la que nosotros podamos plasmar o podamos llegar a despertar el interés a la hora de explicarles y a la hora de concientizar a las personas en conflicto. Entonces, siempre es bueno tener los valores, conocerlos, conocer la cultura de la empresa y fomentar temas de armonía y, buscar siempre la satisfacción. ¿Okay? Hay dos autores que definen el conflicto. El primero es Suárez Marínez. ¿Quién me ayuda a leer la definición de él? Ajá. Bueno. Ya, Boris. Dice, compatibilidad, conductas, percepciones, objetivos o afectos entre individuos y grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. Puede existir o no una expresión agresiva de esta incompatibilidad social. Dos o más partes perciben que todo
o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan. Ok, ayúdame con la definición también de G.R. Walls. Al pariente. Sí, profe. Dice, el conflicto es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa a sus intereses. Ok, en estas dos hablamos de incompatibilidad. En una está dirigida directamente a las personas, a los individuos, ¿sale? Dice a la conducta, a las percepciones, objetivos, individuos y grupos. El otro a proceso, es un proceso en que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa a sus intereses. Y hablando de estas dos, una habla de procesos que podemos entenderlo como porque habla de dos partes, podemos entenderlo de grupos o de personas, pero también podemos hablarlo de procesos y de todo lo que les había comentado anteriormente. Entonces, ambas nos ayudan a entender que el conflicto necesariamente, o mejor dicho, inevitablemente, es cuando no hay una compatibilidad o cuando hay diferentes opiniones. De ahí parte, pues, el conflicto, ¿no? Cuando algo no está saliendo bien o cuando algo no está funcionando bien. Denme un segundo, permítanme. Es que me están haciendo una llamada y es algo urgente. Permítanme, perdón. ¿Cómo ves? No manches. ¿Qué pasó? Entonces no te reportan. Ajá. No, bueno. También te amo, amor, chulo. No. No, porque cuando está en celo es cuando regla. ¿Eh? ¿Está trabajando? ¿Y qué con eso? ¿Eh? No te entiendo nada. No pude salir antes. No me dejaron salir. Ah. Perdón chicos. Ok. Bueno, entonces estábamos viendo las definiciones de conflicto. Ok, entonces hablamos de la diferencia entre conflicto y problema. Y bueno, antes ya tenemos aquí la descripción de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia entre conflicto y problema? Yo pienso que conflicto es algo que se da entre dos, ¿cómo se podría decir? Como entre dos personas, o hay dos cosas que lo implican, y un problema solamente es alguna acción o es referida a una sola parte. Ok. ¿Me explico? Sí, claro. Ok. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Real Academia de la Lengua, subrayé la tercera, dice conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Este sería un problema, algo que al final nos podría llevar a no tener el resultado que nosotros estamos buscando. De acuerdo a lo que dijiste, vamos a definirlo. Y de conflicto, dice relación recíprocamente destructiva entre individuos o grupos a causa de una colisión de intereses o valores. Como decías, el conflicto forzosamente viene cuando se tiene una situación de diferentes modos de pensar o estilos de ver o de percibir las cosas entre uno y otro. Y el problema surge de algo que inevitablemente, o mejor dicho, no voy a ocupar la palabra inevitable, que va a suceder aun cuando nosotros o cuando no haya una situación de
diferentes percepciones o intereses. Un ejemplo, lo comentabas, por ejemplo, ustedes y yo podemos llegar a tener un conflicto, a lo mejor en las calificaciones, ustedes no pueden estar de acuerdo, a lo mejor yo soy, desde mi perspectiva ustedes no hicieron las cosas, desde su perspectiva ustedes sí, y ahí. El problema podría ser, y no con esto quiero asustarlos, pero ya quedó, ya lo subí. Ayer perdí toda la información que tenía, incluyendo sus calificaciones y demás, porque no sé qué sucedió, que no podía, la computadora simplemente no servía y no sirvió y la tuve que reformatear porque no habría nada. Lo bueno es que ya sus calificaciones ya están protegidas en Drive, pero ese hubiera sido un problema, ¿no? Esas serían dos cuestiones diferentes. Ok, y entonces hablamos de los componentes del conflicto. Dice que los componentes de los conflictos es presencia de antagonismo y rivalidad, personas interdependientes, sistema de creencias opuestas, dificultad de consecución de algún fin. ¿Ok? Entonces, veamos poco a poco estos componentes. Dice que la presencia de antagonismo y rivalidad, todo conflicto se manifiesta a través de un antagonismo, posiciones opuestas, dilemáticas y rivales. Vamos a ponerlo ya en el contexto de lo que marca el punto 5.2. ¿Cómo podríamos nosotros tener un antagonismo y una rivalidad? Vamos a hablar de lo que sucede, por ejemplo, en los supermercados. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces los precios bajan. Yo no sé, yo no sabía mucho de esto, la verdad, pero los precios bajan y hay personal que esconde los productos para llevárselos a su casa. Bueno, para después comprarlos sabiendo que es una rebaja muy buena. Entonces llega un cliente y se encuentra un sacapuntas, por ejemplo, y se lo lleva. Y cuando lo va a pagar en la caja, la cajera le dice, no te lo puedo vender. Es que vale $1 y no te lo puedo vender. No, ¿por qué no? Si ahí viene. Y entonces ahí empiezan los problemas. Y ahí empieza un conflicto. Estos serían conflictos de servicio. Cuando nosotros como empresa no tenemos o no hemos manejado normativamente las instrucciones o no les hemos dicho o mejor dicho, no hemos manejado bien nuestras ofertas, por poner, hablando de este ejemplo, y después queremos sacar ventaja de esta información, híjole, ahí nosotros entraríamos en un conflicto de servicio, por poner un ejemplo, porque hay algunos otros. Y aquí se hace la presencia inclusive de la rivalidad, porque pasa que después llegas a la tienda a comprar nuevamente y ya te ven con ojos de, híjole, que no quieren ni que entres, ¿no? Luego habla de las personas interdependientes. Dice, si las partes en conflicto pudieran prescindir una de la otra, el conflicto dejaría de existir. Lo mismo ocurriría si pudieran lograr un 100% de acuerdo y evitar las disidencias. Cosa que no va a suceder. Nunca vamos a llegar a un 100% de aceptación después de un conflicto, durante el conflicto. Entonces, estas son personas interdependientes, ¿ok? Precisamente, dice, lo incómodo de un conflicto reside en que por un lado las partes se necesitan, son interdependientes, pero a la vez están en desacuerdo. Hablamos de un conflicto jefe-empleado. Las dos partes forzosamente se necesitan. Hoy llevé a lavar el carro y entonces la persona, siempre voy a ese lugar y la persona me decía, bueno, yo le dije, oye, es que no había venido y no habías estado, y me dice, no, pues es que no tenía empleados. Con este pequeñísimo ejemplo entendemos que no podemos nosotros o nuestros jefes no pueden fungir sin nosotros, así como nosotros no podríamos fungir sin ellos, ¿no? ¿Quién nos va a pagar? Empezando por ahí. Ok, sistema de creencias opuestas. El antagonismo se origina porque las partes no perciben, no sienten, no valoran de la misma manera. Lo que para algunos es prioritario, para otros es postergable o secundario. Lo que para algunos es prescindible, para otros es indispensable. Ok, es muy claro, ¿no? Luego, la dificultad de la consecución de algún fin. El antagonismo es un conflicto, el antagonismo en un conflicto es tal que impide el trabajo conjunto y o complementario entre ambas partes para resolver el problema u objetivo que los convoca.
Estos 4 son los componentes del conflicto y en todos se habla de un antagonismo, o sea, siempre va a haber alguien, o mejor dicho, siempre va a haber 2 que piensen tener la razón, si no, no había conflicto. Y entonces hablamos de 2 tipos de conflictos donde se derivan algunas ramas. El primero es el positivo, el que habla que el conflicto en las organizaciones puede ser una fuerza positiva, dice, la aparición y solución puede conducir a un resultado constructivo del problema. A veces nosotros llegamos a pensar que ningún conflicto es bueno, pero sí hay conflictos positivos, conflictos de interés. Hay un TikTok, miren, yo de verdad no soy mucho de ver TikToks, pero me pareció interesante, de un empleado que llega a reclamarle a su jefe, yo creo que lo han visto, y le dice, oye, yo llevo más tiempo en la empresa, o llevo el mismo tiempo en la empresa que Paquito, ¿y por qué Paquito le diste un puesto diferente? Entonces el jefe le dice, oye, ve a ver en cuánto está, no sé, el kilo de manzanas, o ve a ver si hay manzanas allá abajo. Ya va, una tontería, pero ¿para qué voy? Regresa y en cuánto, si hay manzanas, sí. ¿Cuánto está el kilo? Ah, no sé. Y va otra vez y pregunta, ¿el kilo está en tanto? ¿Y las compraste? Híjole, no, ahorita ven. Y regresa ya con el kilo de manzanas. Y entonces le hablan a Paquito y le dicen, Paquito, fíjate si hay manzanas. Y baja Paquito y trae las manzanas y le dice, jefe, así había manzanas, había rojas, verdes, amarillas. Yo decidí comprar las rojas. Estaban en 25 pesos el kilo, así que compré un kilo. Aquí está. Y aquí está su nota, le vuelven a surtir este tipo de manzanas hasta la semana que viene. Y entonces aquí, un conflicto positivo, es un conflicto positivo, solo es un ejemplo, le demuestra a una persona que venía para armar el conflicto, cuál es la manera o cómo debería el proceder para dar mejores resultados, ser más productivo. Entre algunas otras. Otro conflicto positivo se podría dar cuando llegamos nosotros siendo servidores y llega nuestro cliente con nosotros. Y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Es que no encuentro estacionamiento. Entonces, ya estaba aquí, pero no vuelvo a venir. Aun cuando es un conflicto, nosotros podemos tener un área de oportunidad y podemos darnos cuenta de los cambios que podemos nosotros tener. Para este tipo de conflictos podemos ocupar herramientas nuevamente, un SEPQUAL, por ejemplo, que habla de percepción y que podría acabar en un conflicto. Hablemos de los negativos, es más fácil explicar. El conflicto también llega a presentar efectos negativos importantes, con lo que se desvían los esfuerzos para el logro de las metas y agotan los recursos, en particular el tiempo y el dinero. Es más obvio, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos como conflicto y que trasciende después de cierto tiempo, nos llega a afectar. Estos son negativos. Ojo con esto, chicos, porque un positivo puede volverse en negativo y puede volverse no solamente en un negativo, sino en algo contraproducente. Por eso nosotros necesitamos estar siempre alertas y tomar las decisiones de manera aventajada. Ok, chicos. Estamos platicando ahorita de un tema que se llama, que son el tema de conflictos, y yo tengo un conflicto porque hay una... aquí la tengo. A ver, déjenme ver. Perdón, chicos, me salí sin querer. Déjenme ver, aquí tengo... A ver, permítanme. Es que ayer de verdad perdí todo el trabajo, no lo pude recuperar, pero hablando de conflictos, voy a enseñarles. Hay una herramienta que se llama Agenda de Cambio Positivo. No sé si ya ustedes han visto han tocado acerca de esta agenda. Aquí la tengo de una vez para mostrárselas.
No, no lo tengo aquí. Vamos a darles este archivo. Y voy a irles explicando de qué se trata. Ok. Ya logran ver la pantalla, ¿verdad? Otra vez. Sí, profe. Bueno, esta se llama Agenda de un Cambio Positivo, que tiene que ver directamente con la solución de conflictos a través de indicadores y de una medición constante que ustedes van a realizar. La Agenda de Cambio Positivo va a evaluar desde una perspectiva más alta o diferente conflictos que existen en un área determinada. Hablemos de área de producción, hablemos de recursos humanos, hablemos de problemas internos, etc. Y entonces, esta agenda de cambio positivo va enfocada a resolver cada uno de las diferentes problemáticas basada en preguntas y con ciertas reglamentaciones o líneas o indicadores que nos van a ayudar a ver qué es lo que necesitamos hacer para lograr y avanzar. El ejemplo sería por ejemplo, ¿qué acciones llevará a cabo para crear una atmósfera laboral positiva? Hablamos que en esta empresa o en este lugar hay una atmósfera laboral no muy buena. Entonces, las acciones que se proponen, lo que se espera lograr con estas acciones, los indicadores que se van a ocupar para lograr estas acciones y cómo lo van a medir. Un ejemplo de los indicadores podría ser un checklist, podría ser una aplicación no sé si fuera una situación de un mal servicio o una mala atención, a lo mejor de los mismos indicadores que hemos visto, una herramienta que se vaya a ocupar, un plan de encuestas, un plan de análisis profundo, un Excel basado en toma de decisión, no sé. Aquí son los indicadores que cada quien crea que uno puede ocupar. Y por último, ¿cómo lo va a medir? O mejor dicho, ¿en cuánto tiempo se va a medir? Por ejemplo, hacer el monitoreo trimestral, ¿no? Esta agenda de cambio positivo es una herramienta de aplicación para cada uno de los diferentes áreas o de los diferentes conflictos que puedan surgir. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que nosotros buscamos, como su nombre lo dice, hacer un cambio positivo, de las cuestiones negativas a las cuestiones positivas? De tal manera, chicos, que este es un ejercicio que vamos a realizar o que van a realizar. Voy a subirles este ejemplo, los voy a dejar en su plataforma para que ustedes lo puedan ver. Vamos a abrir la tarea o vamos a abrir el primer ejercicio de la unidad 5. Este es de manera individual. Voy a subir un caso para que ustedes puedan analizarlo, puedan leerlo, mediten y vean cuáles son los conflictos que ahí se presentan, y ustedes van a tomar las preguntas necesarias y van a hacer con esta misma con estas mismas acciones, indicadores, modelo de seguimiento, van a ir resolviendo cada uno de los casos, ¿ok? Al final es solamente que ustedes puedan darse cuenta cómo se ocupa la herramienta. No hay mucho problema, no lo veo realmente tan problemático o tan difícil. Entonces, pues lo subo mañana temprano subo este ejercicio, y el próximo martes vamos a dar una semana para que ustedes puedan realizar esta actividad. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profesor, a mí me sacó de la clase, ¿me podría decir de nuevo la actividad? Ok. Mira, otra vez les presento. Vamos a hacer una... nada más vamos a hacer una agenda de cambio positivo. Esta es la agenda de cambio positivo. Este es un ejemplo que les voy a dejar por aquí.
esta agenda de cambio positivo, lo que ustedes van a hacer, yo les voy a dar un caso y este caso ustedes lo van a analizar. En este caso van a encontrar conflictos. Lo que tienen que resolver es encontrar primero cuáles son los conflictos a través de preguntas. Por ejemplo, en recursos humanos hay 4 personas, el departamento, es un ejemplo, no digo que este va a ser. En un departamento de recursos humanos encontramos que hay 10 trabajadores, de los cuales 8 tienen una actitud negativa al cambio de un jefe de departamento, de su jefe de departamento, y se han dado cuenta que las ideas que él trae no ayudarán en la atmósfera laboral, ¿no? Un ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que dice Lisette en su ejemplo, dice, ¿qué acciones llevará a cabo para crear una atmósfera laboral positiva? Detectamos en este ejercicio que hay una atmósfera no muy buena. Entonces, la primera pregunta sería esa. A lo mejor la segunda, ¿qué haríamos o qué se propone hacer para que acepten al nuevo jefe de departamento? O cuáles son los valores que se van a integrar en el área de recursos humanos para su aplicación. Que se aplicarán ciertas medidas, no sé, ustedes van a tomar las preguntas que crean, las van a crear y van a responder estas mismas preguntas a través de acciones para contestarla, lo que esperan obtener con estas acciones, los indicadores que ustedes crean convenientes para medir cada una de las diferentes acciones y cómo se va a ir midiendo el alcance de todos estos. El cómo se va a ir midiendo es tiempo, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice que van a monitorear cada 3 meses o de forma trimestral la estrategia de incentivos al personal, ¿ok? Cada 3 meses van a ir viendo cómo ha ido mejorando. Entonces, solamente es un ejemplo, se los voy a dejar para que se puedan guiar de este ejemplo y bueno, pues espero que no tengan mayor problema. La verdad es que no, hacer una agenda de cambio no es complicado. De una vez, bueno, ahí lo voy a anotar, pero esperaría que ocuparan al menos 8 preguntas con unas 3 acciones en cada una de estas preguntas y lógicamente su seguimiento, sus indicadores y sus acciones. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Por el momento no, profe. No, profe. Ok. Esta actividad va relacionada con este tema que vimos. O sea, vamos a poner un caso de un conflicto en servicio y ustedes van a resolver ese conflicto del servicio, ¿ok? Cualquier cosa, pues yo estoy ahí para servirles, ya saben. Gracias por estar conectados. Por hoy es la clase. Tengan una excelente noche, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.